Primero que nada les quiero contar que más allá del problema que tuve el otro día, ayer mejor dicho, pude comprarme un cargador para la computadora porque el problema fue ese y no hubo manera de salvarlo. Así que bueno, ya tengo cargador nuevo y por suerte funciona bien. Esperemos que no tenga más problemas en las clases que nos quedan. Eh, Bien, les cuento que la clase que estoy grabando en este momento la estoy grabando en tiempo real. Lo que quiero decir es que no es editado, por lo cual si en algún momento estoy buscando algún archivo o me falta alguna cosa que les quiero comentar, la voy a buscar en el momento, así como si fuera una clase, digamos, toda de completa. Y por el otro lado, tampoco quiero hacer una clase tan larga, y son varias las cosas que les tengo que decir, por lo cual vamos a tratar de resumir algunos temas lo más que podamos y en otros quizá me voy a detener un poco más, ¿sí? Bueno, con respecto al tema del análisis legal, que es una de las cosas que nos había quedado ahí pendiente, que hablamos algo en la clase, por eso también lo quiero hacer corto, porque lo que tuvieron el otro día vale, no es que no valió de nada, simplemente que había procedimientos y cuestiones que yo los quería explicar un poco mejor, sobre todo lo que está vinculado a la parte de la determinación de capital de trabajo. Bueno, vamos a tocar varios temas entonces. El primero es el análisis legal y dentro del análisis legal me voy a detener muy poco en la parte previsional para que tengan una idea, como lo que están viendo en la materia en gestión laboral y previsional o gestión laboral tributaria, una cosa así. Bien, arrancamos entonces. Normativa tenemos tres tipos, que es como la clasifique yo en realidad para esta materia, que son las normas tributarias, las laborales y previsionales, y las otras normas de interés. Con respecto a lo que son las normas tributarias, acá ya voy a hacer una edición en el archivo, les quería comentar que hay quienes van a elegir hacer un monotributo, porque ya me lo estuvieron planteando y comentando, para lo cual van a tener que buscar las escalas de las categorías, ¿sí? Lo voy anotando y se los voy diciendo. Yo se lo voy a subir seguramente al aula para que lo tengan ya. Y según me dijeron, lo han visto con la profesora de la materia de tributaria, así que algo de esto tienen en cuenta. Pero para que tengan una idea básica, lo que yo les voy a decir es que si ustedes eligen monotributo, van a tener que, vamos a hacer una ficción, digamos, porque en realidad el monotributo no se puede hacer en una sociedad, se puede hacer una persona física. Antes se podía una sociedad, pero ahora ya no. Entonces tendría que estar a nombre de alguno de ustedes. Pero nosotros vamos a hacer una ficción para que si alguno quiere elegir monotributo, lo pueda tomar igual. Les hago la salvedad porque si no se les va a generar como una confusión con lo que pasa en la realidad. Ahora, si ustedes eligen ser una sociedad o eligen hacerlo más abocado a la realidad, van a tener que determinar qué tratamiento de valor del impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, y de impuesto a las ganancias van a tener. ¿Por qué les digo esto? Porque si es monotributo, ustedes sabrán que el componente impositivo del monotributo, que es una cuota fija, va a equivaler al impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias. Entonces no tendrían que considerar IVA y ganancias. Nuestro objetivo final con el análisis legal va a ser determinar cuáles son las obligaciones legales que vamos a tener por un lado, de un punto de vista de transparencia, digamos, y de cumplimiento normativo, y por otro lado, desde un punto de vista de costos, ¿no? Porque los impuestos no dejan de ser costos adicionales y periódicos que vamos a tener en nuestro proyecto. Con esto lo que les quiero decir es que tengan o no costos vinculados a los impuestos, ustedes tienen que hacer un análisis de el perfil impositivo que va a tener la empresa que ustedes van a crear. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes sabrán que el impuesto al valor agregado es un impuesto trasladable, por lo cual no necesariamente van a tener que pagarlo o va a ser un costo que vamos a tener en cuenta, pero sí ustedes van a tener que determinar cuál es el procedimiento o cuál es digamos, la situación legal que tienen con el impuesto al valor agregado. Repito, si ustedes eligen monotributo, estos dos no los tienen en cuenta, ¿sí? Solamente buscan cuál es la categoría en la que se van a inscribir, justifican cuál es la categoría y cuál es el importe actual periódico que se debe abonar por el monotributo. Entonces ya saben cuál es el costo que van a tener en el proyecto. Después vamos a ver cómo lo agregamos al flujo de fondos en la próxima clase, por eso les doy esto ahora y ojalá puedan hacer la tarea que les voy a dar para la semana que viene, porque la idea de la semana que viene no es que veamos una clase de flujo de fondos teórica, porque ustedes ya lo saben a eso, lo vieron en administración financiera y también lo vieron algo con el profesor anterior en esta materia. Así que vamos a ver los casos vinculados a lo que ustedes ya tienen. Ustedes van a tener el proyecto
semiarmado con todos los componentes definidos y lo único que vamos a agregar va a ser la aplicación a cada uno de los casos. Es por eso que se les pide que tomen todas estas decisiones con anticipación. Bien, los que no elijan monotributo van a tener que ir al artículo 28 del decreto 280-97 para ver si les toca una alícuota del 21% en IVA o una alícuota del 10,5%. Como ustedes sabrán también, el IVA tiene un régimen diferencial, que a ciertas actividades que pretende proteger las grava a una alícuota del 50% de la alícuota general. La alícuota general es del 21% y la alícuota que grava esta alícuota diferencial es del 10,5% porque es el 50% de la general. Así que ustedes tendrán que ver en qué actividad se encuentran encuadrados. Con respecto al impuesto a las ganancias, se les pide que busque el decreto 649-97 para ver cuál es, digamos, la situación actual en ganancias, pero en este caso vamos a tomar un criterio general para todos, el alícuota del 30%, que es la alícuota general para empresas. Van a tener que poner en la redacción, que eso es lo que tienen que hacer con respecto al perfil impositivo, una redacción breve, de poner qué pasa en cada situación impositiva. Entonces, a nivel nacional, los que utilicen el monotributo van a poner solamente la descripción del monotributo y los que usen responsable inscripto tendrán que hacer la descripción de la alícuota de IVA y de ganancias. El 30% es la alícuota general de ganancias que vamos a tener en cuenta para el periodo. El impuesto sobre los ingresos brutos es provincial, así que lo van a tener que tener en cuenta todos, independientemente de que sea monotributo o no, y también el de las tasas municipales. El de ingresos brutos van a buscar en el artículo 21 de la ley provincial 15.170 cuál es la alícuota que les corresponde de acuerdo a la actividad que van a elegir. Si todavía no lo vieron, les cuento que ese artículo es un artículo muy extenso porque tiene un listado infinito de una cantidad de códigos y actividades. La idea es que ustedes puedan buscar en esa ley cuáles son, digamos, las actividades que ustedes creen que van a tener que desempeñar, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, ya lo tengo seleccionado porque ya lo he buscado para otras cosas. Y esta es la ley 15.170. Fíjense que tiene en cuenta todos los impuestos provinciales, porque arranca con el inmobiliario. Por eso no se confundan. Las actividades que ustedes tienen que buscar están en el artículo 21 de esta ley. Una forma de buscarlo más fácil, porque si yo voy al artículo 21, van a ver lo que es el artículo 21, que es este. Miren lo que es, la cantidad de actividades y códigos que hay. Arriba de todas estas actividades y códigos dice cuál es la alícuota. Por ejemplo, arriba de todas estas dice que la alícuota es del 5%, por ejemplo. Después de toda esta lista tienen otra lista más que dice, por ejemplo, que son del 3,5%. Si ustedes me ponen nuestra actividad hasta el 3,5, no es suficiente. Tienen que decir cuál es el código de la actividad, cuál es la denominación de la actividad y en qué inciso y alícuota lo encontraron. De esa manera yo puedo verificar si la actividad que ustedes encontraban es la adecuada o no, porque hay algunas que son parecidas y por ahí puede llegar a la confusión. Si yo, por ejemplo, tengo una heladería, para no utilizar los mismos rubros que tienen ustedes, ¿cómo voy a hacer? No me voy a poner a leer las actividades una por una. Voy al buscador, pongo buscar y pongo heladería. Y no está. Helados, a ver. Juro que no lo ensayé. Acá está. Servicio de expendio de helados, por ejemplo. Aparece en la actividad 561030. Y aparece después elaboración industrial de helados. ¿Qué quiere decir? Que la actividad de elaboración industrial de helados está grabada al 1,5 y la actividad de servicio de expendio de helados, que sería venderlos, no fabricarlos, sino venderlos, está al 3,5. ¿Por qué se da eso? Porque se está tratando de proteger siempre a la actividad más primaria, es decir, siempre la fabricación va a estar más protegida que la comercialización. Por eso probablemente, no digo que sea universal, pero probablemente aquellos que eligieron una actividad industrial, como son los últimos dos grupos, van a tener una alícuota más baja de ingresos brutos que los demás. Hay alícuotas que son muy particulares y hay otras que no tanto, o sea, por ahí no van a encontrar una actividad que diga fabricación de sorrentinos veganos, pero fíjense, fábrica de pastas, producción de pastas caseras, bueno, no sé cómo puede llegar a aparecer. Busquen alguna palabra clave que ustedes creen que pueda aparecer,
Pero fíjense que al cambiar una palabra todo puede cambiar. Yo puse heladería y no figuraba nada. Puse helados y estaban las dos actividades, la vinculada a la producción y la vinculada a la venta. En algunos casos puede darse que tengan dos actividades. En el caso de ustedes creo que no hay dos actividades. Podría haberse dado dos actividades si, por ejemplo, los chicos de la verdulería hubiesen producido ensaladas, por ejemplo. Pero como definimos que solamente van a vender en forma comercial, no va a haber dos actividades. Todos van a tener una. Así que bueno, busquen cuál es la que más se corresponde a su proyecto. Y después tenemos la estimación de tasas municipales, que puse criterio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a realizar una estimación en concepto de tasa de habilitación municipal. Esto me lo había preguntado el grupo 1. Si existe la tasa de habilitación municipal, sí, existe. Se paga una sola vez por el servicio de que nos otorguen esa habilitación. Porque para la habilitación nos tienen que chequear que tengamos puertas de seguridad, con salida de seguridad, ¿cómo se llama? Matafuegos, etcétera. Por lo cual los que tengan local van a tener que considerar primero matafuegos para que les den la habilitación, y además de eso van a tener que considerar una tasa de habilitación municipal. Pero no es la única tasa que se paga. Esa se paga por única vez, pero después se paga la tasa de seguridad e higiene y la tasa ex ABL, que ahora no se llama más ABL, porque era ABL por alumbrado, barrio y limpieza, y ahora se llama algo así como bueno, alumbrado y barrido no, pero algo así, y conservación de la vía pública. Entonces ya no es más ABL, pero todavía le seguimos diciendo así. Bueno, esas tasas tienen un criterio para determinar el porcentaje que es bastante complicado. Y yo no los quiero complicar porque tiene que ver con, en algunos casos tiene que ver con las medidas del local, con algunas cuestiones muy particulares del local. Entonces, tanto para la tasa de habilitación municipal como para las demás, vamos a tomar un criterio que va a ser un porcentaje de la ganancia o de los ingresos, que lo vamos a detraer en concepto de tasas municipales periódicamente. Yo voy a dejar el criterio a ustedes que establezcan cuál es el porcentaje. Elijan un porcentaje bajo, no puede ser superior al 10%, tiene que ser mucho más bajo. Elijan un porcentaje bajo y pongan el criterio para las tasas municipales va a ser el tanto porcentaje por año, considerando que incluye la tasa de, la tasa de y la tasa de. O sea, ustedes van a tener que buscar los nombres de las tres tasas y ponerlo. Pero no nos vamos a marear con el tema del cálculo. Sí tienen que poner bien a qué corresponde ese criterio y yo voy a ver si es razonable o no. Fíjense cuál es la diferencia entre estimar en función a un criterio y explicitar cuál es el criterio a dibujar los números. Yo no les estoy diciendo dibujen una tasa que ustedes quieran, no. Sendas estimaciones con bases razonables, obviamente supervisado por mí, y además de eso explicitar bien qué va a comprender esa estimación. Siempre vamos a ir a lo que más podamos al detalle, pero tampoco tiene mucho sentido que estemos viendo todas las medidas del local y un montón de otras cuestiones cuando en realidad el proyecto no se va a hacer en la realidad. Bueno, con respecto a las normas laborales y previsionales, tiene que ver con si van a tener empleados o no. Estoy bien de tiempo. Creo que estoy corriendo con la voz, pero bueno, quiero llegar a dar la parte de capital de trabajo, que es lo más largo. Con respecto a las normas laborales y previsionales, ley de contrato de trabajo, aportes y contribuciones, lo que pongo acá es que si ustedes van a tener empleados van a tener que buscar cuál va a ser el sueldo que le van a pagar a ese empleado, de acuerdo a, siempre lo vamos a encuadrar dentro del convenio con empleados de comercio, el 130.75, que si ustedes buscan FAESIS, escalas salariales con CCT 130.75, les va a figurar un archivo muy parecido, se los va a descargar o pueden acceder y descargarlo, muy parecido al que les voy a mostrar a continuación. Van a ver que este archivo tiene los sueldos básicos de acuerdo a los empleados, al tipo de puesto y de categoría que va a tener ese empleado o empleada, y por el otro lado va a tener también la descripción de cada puesto y el adicional por antigüedad. Lo que ustedes van a tener que seleccionar es cuál va a ser el empleado. Este dice enero-febrero 2020 porque es viejo, pero ustedes buscando en Google FAESIS, escalas salariales, ST 130.75 lo van a encontrar. Van a buscar cuál es el puesto de trabajo que ustedes van a poner. Si lo que van a poner es una persona de limpieza, van a buscar en maestranza. Si lo que van a poner es un administrativo, van a buscar en la parte de administrativo. Si lo que van a poner es un cajero, van a buscar abajo que están los cajeros. Y así. Acá están todos los puestos que están dentro del convenio. Fíjense que son 10 páginas porque cada una tiene un cuadro distinto. La categoría, ¿qué va a depender? Va a depender de
el sueldo que va a tener esa persona. Por ejemplo, a medida que va aumentando la categoría de administrativo, va teniendo un sueldo más alto. Lo que se hace por lo general cuando una persona ingresa a un puesto de trabajo es ponerlo en la categoría B, de administrativo. Para no ponerlo la más baja del todo y tampoco ponerlo en una demasiado alta porque es una persona que recién ingresa. No va a tener antigüedad porque ustedes están abriendo ahora, o sea que recién vamos a considerar el primer año. La antigüedad la vamos a considerar a partir del año 2, pero eso lo vamos a ver cuando hagamos flujo de fondos. Por ahora ustedes van a tener que determinar cuál es el salario a pagar. Este es el sueldo de la categoría B. Estoy poniendo el ejemplo de categoría B. Pueden elegir una A, una C, pueden elegir otro puesto. Es un ejemplo. Esto de 34.340, que no es el importe vigente porque esto es de enero a febrero, ustedes tienen que buscar la más actualizada que haya. Este importe de 34.340 es para jornada completa, ¿sí? Si ustedes van a tener una persona 4 horas, van a tener que dividirla al medio, o sea, van a tener que proporcionar los 34.340 al medio. A esto le van a tener que agregar un 8,33%, que es el presentismo, que eso sí hay que agregarlo porque aunque no haya antigüedad, presentismo hay. Es lo mismo que dividir el sueldo por 12, ¿sí? El sueldo que va a cobrar por 12. O calcular el 8,33%, que es lo mismo. Eso va a ser en concepto de presentismo. Entonces nosotros vamos a tener una composición salarial que va a ser, si es de 8 horas, estos números los había puesto antes por otro motivo, pero ahora no van. Si ustedes tienen a alguien de 8 horas, por ejemplo, en administrativo B, van a tener un básico de 34.340, los centavos no importan en este caso porque lo estoy haciendo rápido. Le vamos a añadir el presentismo, que va a ser, por ejemplo, el sueldo dividido 12. Si ustedes tienen ahí en 4 horas, van a hacer todo lo mismo, pero por la mitad, ¿correcto? Entonces va a tener un presentismo de 2.861 y ese va a ser el sueldo bruto que voy a tener que pagarle a ese empleado. ¿Sí? 37.000. No va a haber antigüedad, vuelvo a repetirlo. Ahora, yo además de eso le voy a agregar por criterio un 35%. ¿Qué es este criterio? Es los aportes, que son aproximadamente el 17%, más las contribuciones. No, en realidad no, me corrijo. Los aportes ya están incluidos acá, en este 37.000, porque es el bruto, así que no necesito calcularlo. Lo que sí le tengo que agregar es un criterio que vamos a poner nosotros, que va a ser del 18%, que es aproximadamente lo que se va a pagar de contribución. Pueden ponerle entre 18 y 20. Si le quieren poner un 20% para asegurarse un poco más de que va a pagar eso, lo pueden hacer. Pero tienen que justificar o tienen que poner cuál va a ser la estimación que van a hacer. Estas serían las contribuciones por este sueldo. Vuelvo a repetir, no vamos a considerar los aportes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los aportes están dentro del bruto. Nosotros no estamos liquidando el sueldo, ojo, estamos liquidando el costo laboral, que no es lo mismo. El sueldo sería el bruto menos el neto, o sea que a este bruto de 37 le tendríamos que sacar los aportes, que sería el 17% aproximadamente. No lo vamos a hacer porque nosotros queremos saber cuál es el costo laboral, entonces los aportes están incluidos acá. Si quieren separar los componentes lo pueden hacer, pero sepan que el costo laboral va a ser el sueldo más los aportes más las contribuciones. O sea, acá tenemos el sueldo más aportes y acá le sumamos las contribuciones. El costo laboral de este empleado estimado va a ser de 43.897,97. O sea, 43.900 casi. Ustedes pueden hacer una estimación después cuando hagamos el flujo de fondos y en vez de poner este número raro poner 43.900. Pero para entregarme la parte de los costos previsionales y laborales me van a tener que hacer algo así, un poquito más lindo y prolijo, por supuesto. Yo lo estoy haciendo a las apuradas. Vuelvo a repetir, si tienen a alguien 4 horas van a hacer lo mismo pero divididos. ¿Pueden tener 2 empleados de puestos distintos 4 horas? Sí, lo pueden tener. No pongan mucha cantidad de empleados porque tengan en cuenta que la demanda que tienen ahora es baja. O sea que tampoco pueden darse el lujo de tener tantos empleados. Estaría bueno que tengan uno aunque sea. No lo pongo como condición obligatoria, pero estaría bueno que tengan uno aunque sea para que puedan aplicar la parte previsional y laboral en este proyecto. Bien, dicho esto, avanzamos. La ley de contrato de trabajo no es que la tengan que buscar, solamente es el basamento que nos da las obligaciones y los derechos de los trabajadores y de los empleadores. No hay mucho más para ver, pero sí tienen que hacer un análisis como este, bien con cada uno de los componentes, qué significa esto, qué empleado van a tener o empleada, cuántas horas y bueno, bien definido toda la composición.
Pero eso, o sea, no tienen que ver ninguna otra cosa rara de la composición salarial. Otras normas de interés que no las vamos a aplicar en el proyecto, yo se los doy para que lo tengan como aparte, porque aparte son como tendencias, digamos, actuales, tienen que ver con lo vinculado al lavado de activos, que tienen que ver con las normas de transparencia, que hoy en día las normas de transparencia están muy en boga, digamos. Todos tratan de aplicar normas de transparencia para dar, digamos, confianza a los clientes. Entre ellas tenemos la de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que hay un cierto grupo de empresas que están obligadas a presentar información a la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, que es la encargada en nuestro país de prevenir el lavado de activos. Ninguno de ustedes va a estar obligado a presentar ese tipo de informes porque son empresas, digamos, pequeñas y de rubros tranquilos las que eligieron, no son empresas complicadas. Los estándares GRI son estándares de sustentabilidad. Por lo general, a través de esos estándares se presenta un reporte de sustentabilidad que considera las tres variables de la sustentabilidad, que son la economía, el ambiente y la dimensión social. No lo van a tener que hacer, pero hoy en día muchas empresas lo hacen. No es obligatorio tampoco para nadie, es optativo. Manipulación de alimentos es una normativa y es un curso que se hace que no lo tienen que agregar ustedes como... No tienen que agregar ningún costo asociado porque el curso sea gratis, pero sí los que trabajen con alimentos, manipulando alimentos, que serían todos menos el grupo 1, van a tener que agregar que en algún lado que hicieron el curso de manipulación de alimentos en el análisis legal. La habilitación comercial ya lo hablamos, entre otras. O sea que de todo esto que hay acá, lo único que van a tener que usar para la práctica es que es mencionar en el análisis legal que hicieron el curso, se me marcó todo, hicieron el curso de manipulación de alimentos, grupos 2, 3 y 4. Bien, esto era la parte del análisis legal que nos había quedado de la clase pasada. Otra cosa que yo les quiero aclarar es el tema de otra cosa que ustedes ya van a tener que ir armando para la clase que viene. ¿Qué es? Los precios. Nosotros fíjense que a medida que fuimos armando todas las actividades que ustedes fueron entregando, no se habrán dado cuenta, pero fuimos completando ya el flujo de fondos. Es decir, nosotros cuando veamos el flujo de fondos vamos a ver de dónde sacamos cada dato, lo vamos a agregar y nada más. Yo les voy a agregar también un trabajo que yo hice para un curso, que era evaluación de un proyecto de inversión. No era exactamente igual como lo vamos a hacer nosotros, pero se los voy a subir para que lo tengan como para ver cómo se hace un flujo de fondos detallado de un proyecto, que era una fabricación de orégano en ese caso. Era medio complicado el caso que había que utilizar, pero se los voy a subir para que vean cómo se presenta un caso de flujo de fondos. Con respecto al tema de la determinación de capital de trabajo, nosotros estamos viendo los activos fijos, los activos intangibles como inversión inicial y el capital de trabajo. Lo que nosotros vamos a tratar de buscar es cuál es el capital de trabajo óptimo a mantener, de los cuales tiene tres métodos de determinación, que son el método contable, el método del periodo de fase y el método del déficit acumulado máximo. En esta clase vamos a ver solo el método contable, que es el que van a aplicar ustedes, pero es el que mayor desarrollo analítico tiene. El método del contable básicamente lo que va a buscar es un saldo óptimo de efectivo, un saldo óptimo de cuentas a cobrar, un saldo óptimo de inventarios, que serían los rubros corrientes del activo, y a eso le va a restar el saldo, las deudas esperadas de corto plazo, que serían los proveedores, ¿sí? Las deudas corrientes de corto plazo, para sacar cuál es el capital de trabajo a mantener. Esto también va a ser tarea para la clase que viene, así que escuchen. A ver cómo venimos con el tiempo de la clase. Bien, perfecto, tengo tiempo todavía. El método de Baumol o el modelo de Baumol básicamente lo que busca es determinar cuál es el efectivo óptimo a mantener. Entonces, a través de un modelo económico que no nos interesa demasiado, nosotros vamos a necesitar establecer o determinar todos estos datos para poder calcular cuál va a ser la caja óptima o el capital de trabajo óptimo. Bajo estos supuestos, ¿no? Que la empresa puede predecir con certeza sus necesidades de efectivo futuras, los desembolsos de efectivo se distribuyen uniformemente en el periodo y la tasa de interés, ese es mi perro, ven que es vivo, es todo en vivo. La tasa de interés y costo de transacción son fijos. Bien. Esto se traduce a una fórmula para determinar el flujo de caja óptimo que va a ser, el efectivo óptimo para no confundir con flujo de fondos.
que va a ser la raíz cuadrada de 2 por el costo fijo de transacción, que ahora les voy a decir qué es, por T, que es el total de efectivo necesario por periodo, y K, que es el costo de oportunidad. Les cuento que el costo fijo de transacción es el costo de obtener dinero. Como ustedes saben, nosotros lo que tenemos que hacer para ver el flujo óptimo de efectivo es ver cuántas son las necesidades de efectivo que nosotros tenemos, que eso sería T, la necesidad de efectivo sería la demanda de efectivo que vamos a tener, por F, que es el costo fijo por transacción, que sería el costo de salir a buscar efectivo, o sea, de obtener efectivo, y K, que es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad puede estar establecido de muchas formas. La forma más común es determinarlo a través de costo de oportunidad, quiere decir cuál es el costo de tener efectivo, de mantenerlo, versus el rendimiento que podría obtener si lo coloco. Por ejemplo, el más común es el plazo fijo, o sea, el costo de oportunidad es la tasa de rendimiento del plazo fijo. Ustedes saben que el plazo fijo es ese dinero, en vez de mantenerlo como efectivo, depositarlo a plazo fijo y obtener una tasa a favor al finalizar el plazo. Entonces, si yo tengo ese dinero en la caja, me estoy perdiendo de haberlo depositado a plazo fijo y haber obtenido un rendimiento por ello. Eso es el costo de oportunidad acá. Entonces, llevado a un caso práctico para que se... primero les voy a mostrar que lo que nosotros tratamos es buscar un costo promedio, o sea, un Q sobre 2. Eso va a ser el saldo promedio que nosotros vamos a obtener sobre un dinero que va aumentando y bajando a lo largo del tiempo, ¿sí? Ese sería como el movimiento del flujo de caja, del efectivo. Por otro lado, tenemos una relación entre el costo de transacción y el costo de oportunidad, que tiene que ver con que a medida que yo voy aumentando la cantidad de transacciones, el costo de transacción aumenta y la cantidad y el costo de oportunidad disminuye. ¿Por qué ocurre esa relación inversa? Porque el costo de transacción tiene que ver el costo que yo tengo que soportar para salir a buscar dinero, que por lo general está representado por una tasa de préstamo, si quiero pedir un préstamo, o una tasa de venta de obligaciones negociables o títulos públicos, bonos, digamos, en los cuales la empresa vende bonos, que sería, digamos, obtener dinero de ahorristas y después cuando devuelve esos bonos los devuelve con una tasa de interés a favor de los ahorristas. O sea, se hace de dinero para financiarse y después tiene que devolver ese dinero más un rinde por la devolución del título. Entonces, este costo de oportunidad va disminuyendo a medida que aumentamos la cantidad de transacciones y por ende de efectivo. Perdón, la cantidad de transacciones y vamos minimizando el efectivo, aumenta el de transacción y disminuye el de costo de oportunidad porque el dinero que estamos manteniendo es menos, ¿sí? Es más bajo. Bien, esa es la relación que tienen los dos costos. Y en el momento del óptimo, esos costos igualan. Acá sería el óptimo, por ejemplo, de este caso que ven acá, porque es donde los costos igualan. Bien, acá tenemos la fórmula. ¿De dónde sacan los datos? Acá está un poco lo que decía recién. El F, que sería el costo de quedarse sin efectivo, en realidad es el costo de salir a buscarlo cuando no tenemos efectivo. Por ejemplo, emitir títulos o la tasa de un préstamo. Total del efectivo necesario serían sería lo que nosotros vamos a necesitar, la demanda de efectivo total, que en el proyecto de ustedes va a ser el costo total, ¿sí? O sea, cuando nosotros sumemos todos los costos que van a tener hasta ahora, vamos a poder calcular lo que sería una caja de efectivo óptima. Y después el costo de oportunidad, que es la tasa de interés de plazo fijo. Vamos a utilizar eso. O sea, ustedes los datos de dónde los van a sacar. El costo de quedarse sin efectivo lo van a sacar a través de buscar una tasa de emisión de títulos o una tasa de un préstamo a un banco. Volvemos a lo mismo. Cada uno puede buscar lo que quiera, pero tienen que poner en el proyecto de dónde lo sacaron. O sea, de dónde sacaron el dato para que yo pueda ir a corroborar si la tasa está bien. Entonces tienen que ir a buscar cuál es el costo de obtener ese efectivo. El total de efectivo necesario van a ser los costos totales, o sea, van a sumar todos los costos que tenemos periódicos y ese va a ser el capital de trabajo o el efectivo que vamos a necesitar cubrir. Y el costo de oportunidad va a ser la tasa de interés de plazo fijo vigente, que eso lo buscan en cualquier banco, también referencian cuál es el banco y dónde se puede consultar. Los bancos publican las tasas de interés de plazo fijo vigente. Una vez que tienen todos esos datos, lo ponen dentro de esta raíz cuadrada y sacan el saldo de caja óptimo necesario para el capital de trabajo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Acá tenemos una distribuidora de libros que tiene previsto alcanzar un nivel de ventas de 1000 unidades mensuales. Bueno, a partir del cuarto mes de funcionamiento. Todo esto que está entre paréntesis no nos importa demasiado.
El precio de venta promedio de cada unidad es 40 y el precio de compra promedio es 30. O sea que acá va a tomar como criterio para la demanda de efectivo no los costos totales, sino los ingresos que busca obtener. 1000 unidades a 40. Ese sería el dato inicial que vamos a necesitar. Entonces fíjense cómo calcula el flujo de caja óptimo. Hace los 40.000 por 6 pesos, que es el costo de cada depósito de valores en cuenta corriente, o sea, el costo de obtener dinero de cada préstamo sería un costo fijo, por 2, porque eso es fórmula, ¿no? El por 2. Dividido I, que sería la tasa de plazo fijo vigente, que está acá arriba. Tasa de interés pasiva de corto plazo, lo mismo que decir tasa de plazo fijo. La interés pasiva es la que el banco paga, ¿sí? Entonces 5%, entonces lo hace dividido 0,005. Y eso le da el efectivo a mantener, que es 9.798. Acá se puede tomar el criterio de tomar, como hace acá, la demanda de dinero considerada como el precio de venta por la cantidad vendida, que se espera vender, o por el costo, que es lo que yo había hecho inicialmente. Si ustedes quieren tomar el criterio de venta, me parece bien. Son criterios porque estamos estimando, chicos, no es que una cosa está bien, la otra está mal, pero sí tienen que establecer qué criterio van a utilizar. El de ventas está bien porque ustedes ya tienen la cantidad que van a vender y el precio lo pueden determinar ahora, va a ser parte de las actividades. Ustedes ya tienen el costo de lo que les va a salir ese producto con las recetas que mandaron o con los presupuestos que estuvieron viendo de mayorista, y también tienen precios de la competencia, y si no los tienen, búsquenlos. Los que tienen, digamos, los que están haciendo sorrentinos veganos, no sé si van a encontrar precios de la competencia. Si los encuentran bien, y si no los encuentran, busquen precios de sorrentinos no veganos, que va a servir igual. En función al precio de referencia, el costo, y al precio de referencia de la competencia, van a estimar un precio determinado. Al finalizar la clase yo les voy a decir cuáles son las tareas para la clase que viene, que son unas cuantas. Pero bueno, cada grupo verá cómo puede avanzar, y si no llega a terminar me lo avisará y veremos cómo lo resolvemos, no hay problema. La idea es que todos lleguen con el mejor avance posible para poder ver el flujo de fondos de cada grupo. Bien, entonces, primero que tienen que averiguar para el flujo de fondos del efectivo es determinar el precio al que van a vender. La cantidad ya la tienen con la proyección de la demanda por el método de mínimos cuadrados. Calculan, lo multiplican por el precio y ahí obtienen la demanda de efectivo. Buscan la tasa de plazo fijo de algún banco y ahí tienen el I que va abajo. Bueno, las letras cambian, pero no se preocupen que es lo mismo. Buscan un costo fijo o una tasa multiplicado por la cantidad de costo de obtener un préstamo o de emitir bonos, lo que encuentren primero. Por ahí lo de emitir lo de recibir un préstamo del banco es más fácil. Y con eso ya pueden sacar este cálculo. Entonces fíjense que se aplica la fórmula. 2 por 6, que era el costo de la emisión de valores, no, del préstamo, por los 40.000, que eran el precio por la cantidad de las ventas, dividido la tasa de plazo fijo. El saldo óptimo de inventarios se calcula de una forma muy parecida. Fíjense que nosotros vamos a ir a ver el saldo óptimo de inventarios y es muy parecido. Lo único que se agrega es otro costo, porque los inventarios tienen 3 costos, no tienen 2. Nosotros tenemos el costo de mantenimiento, que es lo mismo que el costo de oportunidad. En este caso lo vamos a tener como el costo del almacén, o sea, el costo de almacenar esa mercadería, que tiene un costo. La demanda de mercadería es necesaria por P, que va a ser el costo de adquisición unitario, perdón, P minúscula, que va a ser el costo de tramitación, por 2 por la P grande, que va a ser el costo unitario de adquisición. Este es el costo adicional que tienen la mercadería, que no tiene el efectivo, porque el costo de adquisición no tiene. Bueno, la demanda la van a tomar de mercaderías, la van a tomar en función a las ventas. Van a necesitar exactamente la misma cantidad de la que van a vender. Por P por el costo de tramitación. El costo de tramitación va a ser el costo de... vamos a tomar también un criterio, que yo por ejemplo les voy a recomendar que tomen como criterio. Bueno, primero vamos a ver el ejemplo este y así no los mareo. Después tienen el costo de almacenamiento, que es un costo de oportunidad también, porque es el costo de tener un almacén a no tener tanta cantidad de mercaderías en el depósito, pero el depósito tiene su costo también. Y me queda, no, y nada. Bueno, ¿cómo se aplicó en este caso la fórmula? Fíjense ustedes que hace 30, que es la cantidad, el precio unitario, que lo saca de acá, el precio de compra promedio, por la raíz de 2, que es fórmula, por 5 por 30.000. 30.000 es la cantidad que va a vender por el precio de compra.
que es lo que yo les decía hoy. En este caso sería por precio de costo, pero la cantidad que ustedes proyectaron con el método mínimos cuadrados. O sea que la cantidad van a usar la misma para el efectivo y para la mercadería. La única diferencia es que una va a ser por el precio de compra y la otra por el precio de venta. Bueno, de ahí salen los 30.000. Y los 5 pesos son el costo de cada orden de compra de libros. O sea, toma un costo de tramitación de cada orden de compra. ¿Ustedes cómo lo van a establecer a esto? Van a tomar un criterio de cuánto creen que les puede llegar a llevar la tramitación de la compra, que podría llegar a ser, por ejemplo, si tienen un empleado, el costo de una hora de trabajo o de media hora de trabajo. O sea, todo ese costo entero lo dividen por la cantidad de horas mensuales de trabajo, que va a ser 4 semanas por 5 días, 20, por la cantidad de horas que tenga esa persona de trabajo, si tiene 4 horas, si tiene 8 horas, de acuerdo a cuántas horas lo van a contratar. Y todo eso va a ser lo que van a dividir el sueldo, o sea, van a agarrar todo el costo laboral completo, lo que habíamos puesto acá. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto le voy a pagar estimadamente por hora a este empleado, voy a agarrar el costo laboral completo y lo voy a dividir por, fíjense cómo es la cantidad de horas estimada que voy a establecer. La cantidad de horas estimada va a ser 4, porque son las semanas que hay en el mes, por 5, que son la cantidad de días en la semana que va a trabajar, por, en este caso, 8 horas por día, ¿sí? Entonces pasamos de semanas, días, horas. 160 serían las horas promedio que va a trabajar. Si yo quiero sacar cuánto vale la hora de trabajo para mí, no cuánto le voy a pagar a él, sino cuánto vale como costo laboral mío, me va a valer, cada hora me va a costar 274 pesos con 37, con 36, perdón. Entonces con este resultado, como diría en la radio deportiva, con este resultado nosotros vamos a poder calcular como criterio que el costo de tramitación va a ser 274 por cada compra. O por ahí no nos lleva una hora tramitar la compra, nos lleva media. Entonces ahí ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 2, porque ¿cuántas medias horas hay? El doble de horas. Entonces me da 137. ¿Estamos? Bueno, eso lo verán ustedes. Como siempre me van a decir, escríbanme las cosas, porque si no yo no sé. Pónganme si esto es cantidad de horas o cantidad de media hora. Después con la fórmula yo corroboro si está bien calculado. Bien, en este caso dio un dato que bueno, que ustedes no lo van a tener porque es un caso sacado de un libro, entonces ya tenía como el dato de la orden de compra del libro. Yo les recomiendo que lo estimen como cantidad de tiempo de trabajo que se incurre para poder hacer cada pedido. Ese sería el costo de tramitación. Y el costo del depósito van a tener que considerar un costo vinculado, una estimación. Esto es para la gente que tiene mercadería, que son, bueno, en realidad todos, porque los que no tienen mercadería van a tener un almacén de un depósito. ¿Cómo vamos a estimar el costo de mantenimiento de mercadería? Lo vamos a estimar con un costo de personal, ese es un criterio, y con un costo de alquiler, porque suponemos que el local no va a ser propio. Entonces bien, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, una hora también de trabajo para hacer un proporcional. Vamos a considerar una hora de trabajo, por ejemplo, como media hora, por ejemplo, de trabajo. Es un criterio, chicos, esto lo estoy inventando ahora, no es que... La idea es que todos manejemos los mismos criterios. Y el costo del alquiler, por ejemplo, que le sale 8.000 pesos mensuales el alquiler. Si nosotros lo vamos a llevar a cada, digamos, una de dos, pueden hacer el costo del alquiler dividido la cantidad, eso creo que sería lo mejor, la cantidad demandada. Entonces en ese caso van a tener, por ejemplo, los 8.000 dividido la cantidad que demanden. En este caso, por ejemplo, demandaba 1.000, o sea, la cantidad que van a comprar demandaba 1.000. Entonces, o sea, lo que obtuvieron con el método de mínimos cuadrados. Lo dividen y les queda un costo de almacenamiento por unidad de 8 pesos. Entonces el costo de mantenimiento que vamos a tener va a ser el de las 137 de la hora más el costo del alquiler. El costo de mantenimiento en definitiva va a ser 137 más 8. Acá, como les estoy dando un ejemplo que tiene todo medio servido, ya toma un costo de manejo de inventarios que se lo da como dato, 1,5 costo fijo. Bueno, ustedes van a tomar este criterio que yo les di acá, ¿sí? Bueno, ¿qué más?
Estos son los dos métodos más complicados, por eso ahora vamos a ver los dos que son más fáciles de calcular para que dejarlo para el final lo más fácil, digamos. Estamos bien de tiempo, sí. Bien, 10 minutos y termino. Entonces, fórmula, precio unitario 30, que sale el precio de costo que ustedes van a tener y que ya tienen, ¿sí? En función a lo que fueron averiguando de los proveedores, por la raíz de 2, que fórmula, por 5, que sería P, que es el costo de tramitación, por 30.000, que es la cantidad demandada, que lo calculan como el precio de compra, o sea, el precio de ese proveedor, por la cantidad demandada, que lo van a sacar del método mínimos cuadrados. Dividido 1,5, que es el costo de depósito, que lo van a sacar de la estimación que hicimos. O sea que la estimación la hacen para sacar este 5, que no va a ser 5, y este 1,5. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ir al saldo óptimo de cuentas por cobrar. Ese saldo óptimo de cuentas por cobrar son las ventas diarias, o sea que van a agarrar lo que estimaron como método mínimos cuadrados por el precio de venta, que lo van a sacar ahora, que es tarea de esta clase, dividido 360 por el periodo promedio de recuperación. Periodo promedio de recuperación, chicos, es un dato que lo van a sacar de las condiciones de financiación que ustedes vayan a proponer. Nosotros vamos a tomar como criterio que las condiciones de financiación son iguales para la compra que para la venta, igual que lo que dice acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, consideran que esto es un criterio, lo mismo, lo tienen que establecer ustedes para estimar, pero lo tienen que establecer. Lo que no vale es que copien la fórmula tal cual está y no sepan qué están haciendo. ¿Cómo lo van a establecer? Por ejemplo, acá dice que el 50% se supone que el 50% se estima se va a vender a 30 días y el otro 50 a 60. Y lo mismo se compra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un promedio ponderado. Es decir, si el 50%, que sería 0,5, se va a vender a 30 días y el otro 50 se va a vender a 60, vamos a sacar un promedio ponderado que no va a ser más que hacer 0,5 por 30 días más 0,5 por 60 días, que sale 45 días, que ese es el promedio ponderado de esta situación. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que acá van a tener que tener, primer criterio, que yo les digo que lo hagan todos a esto para no complicarse la vida, considerar que van a tener las mismas condiciones de venta y de compra, ¿sí? Y por el otro lado utilizar estas condiciones que ustedes, algún grupo ya lo hizo y otros no. Si lo quieren corregir lo pueden hacer, pueden utilizar esta misma fórmula o pueden poner un 40 y un 60, un 30 o un 70. Por ahí 30 y 60 días me parece que está bien, porque tampoco estamos en una situación para dar un crédito de mucho más tiempo que ese. Así que bueno, 45 días sería el promedio. Eso es el precio, el periodo promedio de recuperación, este PPR, ¿sí? Que es el único dato que no tienen para sacar el saldo óptimo de cuentas por cobrar. Lo estiman de esta forma, ¿sí? Una vez que obtienen ese dato, hacen las ventas diarias, que sería la cantidad de venta que ustedes tienen según el método de mínimos cuadrados por el precio de venta, que lo van a sacar ahora en tarea de esta semana, dividido 360 para llevarlo al día. Fíjense que acá lo divido por 30 porque eran ventas mensuales, no ventas anuales, ¿sí? Ustedes van a tener el anual por el método de mínimos cuadrados, así que tienen que dividirlo por 360. Por el periodo promedio de recuperación, que acá eran 45 días, pero el caso de ustedes puede llegar a ser otro, ¿sí? Lo que saquen con este promedio ponderado de acá. Esto va a ser lo mismo que se va a utilizar, o muy similar a lo que se va a utilizar para el pasivo, que es este. La única diferencia entre el pasivo circulante y las cuentas por cobrar es que es lo contrario. O sea que en vez de considerar las ventas diarias, vamos a considerar las compras diarias, que va a ser lo mismo que ustedes estimaron como método de mínimos cuadrados, porque lo que se va a comprar es lo que se va a vender, por el precio de compra, que es el proveedor que ustedes han elegido de las cotizaciones que buscaron y que ya me mandaron la mayoría. Compra dividido 360. Ahí sacamos la compra diaria por el periodo promedio de recuperación, que va a ser el mismo que sacaron acá arriba, porque dijimos que las condiciones de compra y venta eran iguales. Entonces, ¿cuál es la fórmula que hace acá? Lo mismo, 45, que es el promedio ponderado, por los 30.000, que son las compras, dividido 30, porque dijimos que en este caso eran compras mensuales. Acá ustedes van a tener anuales, entonces la van a tener que hacer por 360. Una vez que sacan estos 4 componentes que ven acá, van a aplicar esta última fórmula, que va a ser la suma del saldo óptimo de efectivo, o SOE, más la suma del saldo óptimo de inventarios, o SOI, más la suma del saldo óptimo de cuentas por cobrar, o SOC,
menos el DSP, que significa deudas esperadas de corto plazo. Bueno, espero no haberlos mareado con toda esta explicación, pero todo esto es lo que yo pretendo que ustedes puedan hacer para la semana que viene. Es mucho, sí, lo sé. Ustedes avancen lo que puedan, como vienen haciendo, y me entregan lo que pueden. ¿Qué es lo que queda por delante? Fíjense, la clase del 14 fue esta en realidad, porque la de ayer no se pudo dar, análisis legal y capital de trabajo. La clase 9, que es la próxima, es de flujo de fondos y proyecciones. Y si es necesario repasar algo de capital de trabajo, lo hacemos. No voy a dar toda la clase de nuevo, porque la idea es ver el flujo de fondos, pero si tienen dudas, me la van preguntando a la semana, y si no, lo vemos la clase que viene. Vamos a tener una clase de administración de riesgos y después la evaluación económica financiera. El 11 del 11 es la clase para que tenga integración y me entreguen el trabajo completo. Bien, el segundo cuatrimestre lo voy a evaluar en función a el trabajo que me vayan entregando y al proceso que cada grupo va haciendo. No es un trabajo formal que tengan que hacer, pero sí me tienen que entregar el template con todos los avances que hayan tenido hasta esa fecha. Y la integración ya lo voy a hablar con cada uno en particular. ¿Cuáles son las actividades que van a tener para la semana que viene? Primero van a tener la primera actividad, que no me deja ponerlo como primer punto en este caso, pero bueno, el primer punto en realidad lo pongo al final. Va a ser determinar el precio de los productos a comercializar en función de los costos de producción y los precios de la competencia. Si alguno tiene alguna duda de esto, me lo pregunta, ¿sí? Segundo punto sería hacer el análisis legal, que es bastante breve, o sea, es lo que dije hoy, tienen que ver que si van a tener empleado o no, qué impuestos tendrían que pagar y cuánto. Es buscar datos y ponerlo, nada más. Lo que les va a llevar tiempo va a ser esto, ver el video que sería el de capital de trabajo, que es esta clase, y determinar el capital de trabajo a mantener para el primer año y la proyección de años posteriores. Con que saquen el capital de trabajo para el primer año, ya está. Lo de la proyección lo vemos después. Saquen el capital de trabajo para el primer año. La primera proyección de ventas que ustedes hayan hecho del método de mínimos cuadrados. No la que sacamos de la encuesta, sino la del método de mínimos cuadrados. La primera que hayan sacado del método de mínimos cuadrados. Traten de hacer esto de las fórmulas y se fijan si lo pueden hacer o no. Yo les voy a subir este caso que utilicé hoy en Excel, pero fíjense que no lo van a poder copiar porque los datos son distintos, lo que ustedes tienen que hacer es diferente y además no son anuales acá las cosas, sino que son mensuales y ustedes tienen que trabajar con anuales. Así que yo se los voy a subir, pero no se confundan y no traten de copiarse porque no les va a salir. Esta es la única hoja que les voy a subir porque es la que tienen que usar. Estos aspectos laborales me lo preguntan si no lo entendieron, pero está todo hecho un cachivache, así que no lo voy a subir. Bueno, chicos y chicas, esto fue suficiente por hoy. Les pido disculpas por tener una especie de clase doble, no era la intención y espero que nunca más pase. Me compré el cargador para que eso no suceda. Pero bueno, tenemos que avanzar y nos quedan pocas clases y la idea es que terminen de hacer el proyecto con la mejor tranquilidad posible. Son grupos, así que se pueden dividir para que alguno mire la clase, otro haga los precios, otro haga lo del capital de trabajo y así. Así que bueno, estoy durante la semana para lo que necesiten. Y el miércoles que viene vemos qué avances hay y qué necesitan reforzar. No tengo problema de volver a revisar algo de capital de trabajo si lo necesitan. No voy a dar toda la clase completa, pero sí a demanda, digamos. Estamos en contacto y nos vemos.